El notario es un profesional del derecho que realiza una función pública, una función autenticadora. La ley le autoriza precisamente a que lo que él asevere se tenga por veraz, por cierto. Es una función importantísima que el Estado le da al notario invistiéndolo de la fe pública. Entonces, todo lo que se asiente ante el notario, en principio es la verdad legal. Lógicamente, el notario tiene que observar en cada caso, en cada uno de los actos jurídicos o negocios jurídicos o testamentos en los que intervenga, tendrá que observar una serie de disposiciones precisamente para cumplir en cuanto a la sustancia y en cuanto a la forma que deben de revestir cada uno de los instrumentos que asiente el notario en su protocolo. El testamento es una disposición que hace una persona para disponer de sus bienes después de su muerte. Hoy estamos en el mes del testamento. Esto lo ha instrumentado la Secretaría de Gobernación en unión del gobierno de la Ciudad de México, conjuntamente con todas las entidades federativas. O sea que el mes del testamento se lleva a cabo en todas las entidades federativas de la República Mexicana. La importancia del testamento es de primer orden, porque precisamente el autor de la sucesión, el que hace su testamento, dispone según su voluntad a quién se le va a transmitir su patrimonio que le ha costado esfuerzo en obtenerlo, para que los herederos o legatarios que él instituya serán las únicas personas que tengan el beneficio de ese patrimonio del autor de la sucesión. Las ventajas de hacer un testamento es precisamente no dejar problemas a la familia o a los presuntos herederos. ¿Por qué? Por la omisión del testador de no haber realizado ese testamento. Con el testamento se disponen de los bienes para después de la muerte, como lo acabo de decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientar a los testadores para que se animen a realizar esa disposición de última voluntad. Las ventajas de hacer el testamento en el mes del testamento, que es el mes de septiembre de cada año, es que se ahorra el testador una buena cantidad de dinero, ya que el costo se reduce a 1,925 pesos el costo del testamento. En cambio, en época que no es del mes del testamento, el costo es de 3,313 pesos si se hace en la notaría. Si se hace fuera de la notaría, el costo se duplica, serían 6,626 pesos. Ahora, en el mes del testamento, el testador tiene que ir precisamente a las oficinas del notario para que tenga ese costo de 1,925 pesos. Y la ventaja también de ahorrarse el dinero, que acabo de precisar la cantidad. ¿Qué pasa? El notario asesora, orienta, según la voluntad que quiera realizar el testador en sus disposiciones precisamente testamentarias. Entonces tiene la ventaja a través del testamento público abierto de tener la asesoría de un técnico, de un profesional que le va a clarificar la propia voluntad que tenga el testador, no muy clara. El notario aclarará sus ideas para que sus herederos o legatarios del testador, a través del testamento, reciban lo que el testador considere que deban recibir a la muerte del autor de la sucesión, o sea, del testador.
Si alguna persona muere habiendo hecho el testamento, la propia voluntad del testador queda plasmada en el testamento y los bienes se repartirán entre los herederos instituidos por el testador en su propio testamento. Si el autor de la sucesión o el fallecido o el difunto no hizo testamento, entonces la ley prevé esa omisión, esa falta de voluntad del testador para hacer su testamento, y se llama sucesión legítima. ¿Por qué? Porque la ley prevé precisamente que cuando el autor de la sucesión no hizo testamento, entonces, ¿quiénes tienen derecho a heredar? ¿Y quién dice quiénes tienen derecho a heredar? El Código Civil del Distrito Federal, de la Ciudad de México, o los códigos civiles de las diversas entidades federativas que integran la República Mexicana. La desventaja, el no haber hecho testamento, ¿qué origina? Que todos los previstos en la ley serían los herederos del fallecido. Pueden ser los hijos en primer lugar, o los hijos y la esposa, si de acuerdo con la ley no tiene bienes propios y que tenga derecho a heredar al fallecido. Si no hay hijos ni esposa, pudieran ser los padres o pudieran ser hasta los parientes dentro del cuarto grado del autor de la sucesión. En cambio, si se hace el testamento, el testador, dueño de sus bienes, dispone en vida quienes van a disfrutar de la propiedad de los bienes que él deje al morir. Aprovechen el mes del testamento, pierdan el miedo los testadores a hacer su testamento. Por el hecho de hacer el testamento no nos vamos a morir, nos vamos a morir cuando nos toque. Aprovechen la ventaja que las notarías están recibiéndolos con los brazos abiertos. Concurra con el notario más cerca a su domicilio y él será el orientador, interpretando al pie de la letra lo que usted quiera dejar plasmado en su testamento. Aprovechen la oportunidad que les da la vida de tener estas ventajas que no es fácil apreciar hasta que nosotros hayamos realizado eso, para que se disponga con absoluta libertad por parte del dueño de los bienes para quién de sus hijos o de sus amigos o de sus parientes heredarán el patrimonio que forjó con mucho esfuerzo.